verso y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que Él sea el que realmente tome el tiempo, que yo solamente sea un instrumento. Me gusta mucho lo que oí en alguna ocasión, que los ministros solo somos mangueras. Algunos pues somos flacos y sí parecemos mangueras, ¿verdad? Largos y delgados. Porque una manguera solo sirve si lleva agua. ¿Verdad que sí? Una manguera funciona si va a llevar agua. Su único objetivo es llevar agua, y el agua es el agua de la palabra. Y lo único que el ministro tiene que hacer es estar limpio por dentro. Como una manguera, tiene que evitar el sarro. ¿Usted ha tenido alguna manguera donde el sarro vaya reduciendo el diámetro de la manguera? Con el tiempo ya no sale agua, o sale muy poquita agua, o muy poquita presión. Eso es el único trabajo del que traslada la palabra del Señor, estar limpio para que fluya con toda libertad el agua que va a liberar, el agua que nos va a transformar, el agua que nos va a exhortar, que nos va a edificar, que va a hacer todo aquello por lo cual el Señor le envía. Así que ¿cuántos quieren ser mangueras? ¿Usted también quiere ser manguera? Bueno, empecemos a limpiar el sarro. Aleluya. Gloria a Dios. Tiene ahí el capítulo 9, vamos a leer un verso del capítulo 9. Leamos el verso 3. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tremendo, ¿no? Vamos a orar. Padre, una vez más deseamos, Señor, que tu palabra sea predicada. Una vez más deseamos que tu Santo Espíritu, anhelamos que tu Santo Espíritu tome este tiempo y con denuedo, con poder, con respaldo, en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra, Señor, sea enviada a los espíritus que están aquí. Señor, no queremos que llegue a la mente nada más. No queremos, Señor, que toque sentimientos. Señor, lo que queremos es que tu Santo Espíritu llegue a nuestros espíritus y los despierte. Que tu palabra sea, Señor, como pedernal afilado, que corte la carne. Que sea espada de dos filos, Señor, que llegue, Señor, a la coyuntura, a la división del alma y del espíritu. Y que provoque en nosotros cambios. Que provoque, Señor, en nosotros mutaciones. Que haya, Señor, en el ser interior una verdadera edificación. Te lo suplicamos en esta mañana. Amén y amén. Bueno, parece que está haciendo calor. Si me ayudas, Marco, hoy mejor me voy a quitar ya que vengo hasta con chaleco. No sabía que iba a hacer calor. Gloria a Dios. Note entonces usted que Saulo iba con cartas, dice la Escritura, de los sacerdotes. Como dicen Filipenses, en cuanto al celo, él era un hombre que creía tener la verdad. En cuanto al celo por el judaísmo. La religión de Pablo era el judaísmo. ¿Sabe usted que el judaísmo todavía existe? Hay 3 religiones monoteístas en el mundo. Una es el judaísmo. La otra es los musulmanes, la fe musulmana. Y la tercera es la fe cristiana. Y Saulo era judío y era, en cuanto a la secta de los judíos, que habían muchas, era fariseo, eran los más celosos, pero los más conocedores de la Biblia. Es por los fariseos que se mantuvo la Biblia lo más pura posible, a través de los diferentes años. Ellos eran los que se dedicaban, incluso los masoretas les llamaban, a contar las letras hebreas para poder transmitir
lo que habían recibido en los mismos originales. Los apóstoles que fueron inspirados contaban las letras, de tal manera que eran muy celosos. Y este hombre se había preparado desde muy joven, porque para ser rabinos realmente tenían que empezar desde muy niños. Yo le comentaba a algunos hermanos que de 1 a 6 años el que estudiaba para rabino tenía que conocer ya de memoria la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imagínense eso. Usted y yo lo más que sabemos es el Génesis 1:1 de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Hasta dónde podemos seguir? Hasta ahí me quedo yo. Pero ellos, desde muy niños, tenían que aprendérsela de memoria. Lo lamentable es que solo llegaba al alma, llegaba a la mente. Y yo no sé si usted, hermano amado, puede por un momento meditar conmigo que Saúl, porque así se podía decir Saulo, también Saúl, como el rey, creía que estaba bien. Él estaba orgulloso de su religión. Yo espero que usted no esté orgulloso de su religión. ¿Cuántos aquí están orgullosos de su religión? Como que sí entendieron todos, ¿verdad? Porque si usted me hubiera dicho que estaba orgulloso de su religión y hubiera levantado la mano, le hubiera dicho, religioso. Es que nosotros no somos religiosos, o no debemos de ser religiosos. Caemos en la religiosidad continuamente, pero no debemos de ser religiosos. Él estaba orgulloso de su religión a tal punto que mataba por su religión. Usted sabe que la religión musulmana, aunque ellos dicen que en el Corán no habla de matar, ellos tienen su yihad, guerra santa. Le preguntaron a uno de estos, creo que le llaman los mulá, le preguntaron en una entrevista si el Corán decía que había que matar a los infieles. Y lamentablemente él tuvo que decir que sí. ¿Y sabe usted que todos los cristianos que estamos aquí somos infieles para los musulmanes? Así que ellos tienen permiso, de cierta manera, de matar a todos los que no creen como ellos, según la yihad. Ahora, las religiones realmente desatan grandes polémicas. Por eso usted, por favor, no se meta en polémicas. Pablo le decía a Timoteo, no te metas en genealogías, en fábulas, no te metas en problemas. Siembra la verdad, predica la verdad. Enseña la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero no le permitía que se metiera en problemas. Nosotros no tenemos que meternos en discusiones religiosas. Yo le aconsejo algo. Si usted es el único cristiano evangélico en su familia, cuando usted vaya con la familia, no se meta en discusiones religiosas. Usted pídale al Espíritu Santo que le permita y le dé la gracia de discernir qué les está sucediendo, qué es lo que está pasando en el corazón de esas familias, qué es lo que tienen realmente en lo interior, y déles una palabra del Espíritu. Pero no se meta a decirles, mira, es que lo que tú crees está mal por esto, está mal por aquello, porque lo que van a hacer es que lo van a odiar. Lo van a desechar. Y usted no va a tener la oportunidad de trasladarle la palabra. Saulo era totalmente odioso. Pero él creía en su religiosidad que él le hacía un gran favor a Dios matando cristianos, llevándolos presos. La religión de Saulo no le permitía conocer a Dios. Yo quiero que por un momento usted medite en lo siguiente. Él no tenía una fe pagana. Saulo no tenía una fe politeísta. Saulo no era como los griegos ni como los romanos. Había nacido en la tribu de Benjamín, educado
en la fe de sus padres, y esa fe era una fe que surgió del Antiguo Testamento, que también fue revelado por Dios. Solo que se transformó en judaísmo, en interpretaciones humanas, en ideas humanas, en principios humanos, en conceptos humanos, porque la religión es producida por los hombres. La relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros no es religión, hermanos. Es realmente una relación viva. Por eso, cuando nosotros venimos domingo a hacer lo mismo, caemos en religiosidad. La enorme responsabilidad de los hermanos que dirigen alabanza, desde que vienen, es que cuando empiezan a cantar, empiece a suceder algo nuevo. La enorme responsabilidad de un predicador es que desde que empieza a predicar, algo esté sucediendo en el corazón. Es triste cuando nosotros no somos instrumentos escogidos de Dios para que en el corazón, en lugar de dormirse las personas, empiecen a sentir lo que sentían los discípulos de Maús cuando el Cristo resucitado hablaba y les abría las escrituras y les abría la mente. Y ellos decían, no ardía nuestro corazón cuando nos exponía, cuando nos abría las escrituras. Yo creo que nosotros no nos podemos cansar cuando enseñamos la palabra, si no arde el corazón de los oyentes, si es palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, Saulo en ese tiempo, creía que hacía todo bien. Si usted hubiera entrevistado a Saulo, le hubiera dicho, ¿y usted tiene intimidad con Dios? Le hubiera dicho que sí. Como una de las formas de tener intimidad con Dios, ¿y cuántos vinieron en ayuno hoy? Cada vez menos. No aguanto, mire, ningún domingo he tenido yo lleno completo de ayuno. Por eso que está hermoso usted. Aleluyita. Y no me diga que se le olvidó otra vez, porque es la tercera vez. Aló. Pero usted va a notar que la clase de intimidad que tenía él, acuérdese que él, como un buen judío, oraba con Talí. Testamento. Se tenía que poner velo, solo que era bastante grande, llegaba hasta por acá. Así oraban los judíos y todavía oran los ortodoxos así. Él tenía, yo le preguntaba al Señor hoy en la mañana, ¿cómo oraba Saúl? ¿Realmente tenía tiempos de cercanía contigo cuando era cuando era un judío? Cuando mantenía la religión de sus padres. ¿Qué era lo que hacía? ¿Cómo lo hacía? Porque aquí en Hechos 9, cuando se encuentra con Cristo y no sabía quién era, pero él iba en su flamante caballo blanco probablemente a hacer lo que creía que Dios le había mandado a hacer. ¿Cuántos de nosotros estaremos, hermano, en religiosidad creyendo que lo que hacemos es Dios el que lo hace? Y no es Dios el que lo hace. Porque Saúl creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Saúl. Pero el Señor ahí en el Hechos 9, dice la Escritura, leamos, se le apareció de repente en su derredor una luz del cielo. Y espantó esa luz al caballo que botó a Saúl. A Saulo. ¿Sabe qué? Si tú eres religioso, Dios te va a botar de tu caballito religioso. Nos va a botar del caballo.
Y creo que nos ha ido votando, ¿verdad? Y no solamente Dios, sino que en el verso 4 dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un religioso persiguiendo a Dios, creyendo que lo que hacía era bueno para él. ¿Se da cuenta cómo la religión deforma? ¿No fueron los religiosos los que crucificaron a Cristo? ¿No fueron los religiosos los que pagaron 30 piezas de plata? ¿No fue la religión la que se volvió los jueces del Señor? Y por eso cuando un hermano juzga a otro, en ese momento se vuelve un religioso. ¿Usted quiere saber si es religiosa o si es religioso? Póngase a pensar qué piensa usted de sus hermanos en Cristo. Nosotros somos muy dados a juzgar. Ay, ¿ya viste cómo vino fulanita? Su vestido está arriba de la rodilla. Dígame si no pensamos a veces así. ¿Ya viste que su tanito, ya el pelo le llega por aquí? Porque la religiosidad se fija en exterioridades. Pero Dios se fija en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mire, es interesante conocer el mundo de los espíritus porque Dios es Padre de espíritus. Indudablemente está dentro de nuestra cultura, dentro de la moda y dentro de los parámetros de no ostentación y decencia, el cómo se va a vestir una mujer y cómo se va a vestir un hombre. Pero a Dios le tiene sin cuidado cómo vienes vestido hoy. Yo te lo aseguro. Es lo que primero vio cuando viniste aquí, fue tu corazón. ¿Cómo venía? ¿Venía triste? ¿Venía indiferente? ¿Venía apagado? Eso es lo que le interesó a él. Ver tu espíritu, porque él trabaja con espíritus. ¿Me está siguiendo? Claro, por favor, la próxima vez, hermana amada, siga viniendo bien paisajeadita, ¿verdad? No vaya a venir. Es que como al Señor solo le gusta mi espíritu. No, hay que ser equilibrados. Cuando hay un equilibrio espiritual, todo lo demás está equilibrado. El espíritu equilibra el alma y el alma equilibra el cuerpo. Amén. Entonces note usted que este hombre creía que estaba bien y no sabía que estaba persiguiendo al que quería agradar porque Jesús es Dios. Es más, en el Antiguo Testamento él sin duda leyó muchas veces cuando se presentaba el ángel de Jehová y el ángel de Jehová era Jesús. Sin duda él conocía muchas de las cosas que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías y el Mesías, el ungido, era Cristo, era Jesús. Los historiadores indican que Saulo fue contemporáneo de Jesús y sin embargo pasó de noche. Él mismo dice en una de sus cartas que no le conoció según la carne. Le conoció por primera vez y ese encuentro con Cristo rompió totalmente su religiosidad ese día en el camino a Damasco. Por eso, sin encuentro verdadero con Dios, no hay intimidad, no hay adoración. ¿Sabe por qué a nosotros nos cuesta tanto postrarnos? Porque no sabemos quién es Dios. Si nosotros supiéramos quién es Dios, caeríamos de bruces y no podríamos ni levantar el rostro por saber lo grande que es Dios, lo santo que es Dios,
lo maravilloso que es Dios, si esta no es religión para el domingo. Esto es un modo de vida que nos debe de alcanzar todo el camino. Y en el verso 5 dice, ¿quién eres, Señor? No sabía quién le hablaba. Y él respondió, y seguramente él sabía quién era Jesús, porque estaba persiguiendo y matando y apresando a los que lo seguían a él. En esos tiempos se les llamaba los del camino. Y usted se imagina el colapso en todos los niveles del ser de este hombre cuando le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Estaba ya tirado a tierra. Había mordido el polvo. Porque a veces, si somos religiosos, el Señor nos va a hacer morder el polvo para que ahí, tiraditos, espalditas planas, nosotros preguntemos y dejemos aquello que ha sido importante en nuestra vida. Uno de los grandes problemas que tienen muchos hijos de cristianos, que es una maravilla ser hijo de cristiano. Yo hubiera deseado nacer en un hogar cristiano. Mi papá había sido un presidente de jóvenes en Santa Cruz Barías, Huehuetenango, cerca de México. Así que algo tengo de mexicana. Mejor no. No vaya a hacer que usted me vaya a tirar piedras. Pero muy cerca de la frontera con México. Pero se vino a la gran ciudad. Y la gran ciudad, como ha matado a muchos cristianos de pueblo, se lo comió. Se alejó del Señor, se casó con alguien de fe católico, que tampoco sabía nada del Señor. Y ahí nacieron mis hermanas y yo. Pero Dios, que es tan bueno, movió el corazón de una tía. Y se interesó en que los muchachitos, éramos 3, 2 mujeres y un hombre, el que viste y calza. Y a los 5 años me empezaron a llevar a la iglesia. No fue mi papá, no fue mi mamá la que se interesaron en que yo conociera, pero Dios no le importó a quién usó y yo bendigo a mi tía, porque me llevó a la iglesia. Y entendí, a los 11 años, pasaron 6 años, quién era el Señor. Y el Señor me permitió nacer de nuevo. ¿Usted se recuerda cuando nació de nuevo? ¿De verdad tiene eso bien claro? Hay muchos jóvenes que no saben cuándo nacieron de nuevo porque empezaron en un hogar cristiano. Y el problema que tienen es que heredan religión. Culto tras culto tras culto. Como otros, misa tras misa tras misa. O quizá la atalaya. O quizá ir a la par de un canchito. Pero todo eso es religión. Y Saulo tenía la religión que podría pensarse que era la indicada, pero no conocía a Dios. Y se le presenta en el camino a Damasco. Y note lo que pasó en este hombre. Dice, los hombres que iban, el verso 6 dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El religioso no tiene programa. O mejor dicho, el religioso trabaja con programa. El que se relaciona con Dios no tiene programa. ¿Me está siguiendo? Se te dirá lo que debes hacer. No le dieron el plan.
Cuando usted entra a una religión, le dicen que usted tiene que hacer esto, 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 y lo llenan de mandamientos, y lo llenan de interpretaciones, y lo llenan de todo lo que la denominación, la organización debe hacer. Y muchos dicen sí a todo sin darse cuenta que muchas veces lo que les piden no está en la Biblia. Saulo iba acompañado, y dice el verso 7, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Note usted entonces que Saulo fue cegado por la luz. Fueron 3 días donde el hombre que estaba seguro de sí mismo, porque la religión nos hace seguros, la religión nos hace orgullosos. La religión nos hace hacer acepción de personas. Hay gente religiosa que dice, ¿y tú a dónde vas? Y ya lo miran a uno sobre el hombro. Y sospecho que muchos de ustedes, cuando les preguntaban, ¿y a qué iglesia vas? A Elim. ¿Y tú? A tal. Y miraban así. Por eso nos bajaron de la moto. ¿Aló? Y no estoy diciendo que Lima haya trasladado religión. Algunos se hicieron religiosos. Porque el Señor no quiere que nosotros tengamos un programa preconcebido. Se te irá diciendo. Eso no es solamente para los apóstoles como el apóstol Pablo. Eso es también para nosotros. Se nos irá diciendo. El plan lo tiene el Señor. Lo va a desarrollar y lo va a ejecutar a través del Espíritu Santo. Porque la intimidad, porque no nos hemos ido del tema, que Saulo empezó a conocer, no se parecía en nada porque no había intimidad cuando él era religioso. Y nos damos cuenta entonces que la intimidad que él empezó a tener, porque note usted que lo ponen ciego y lo llevan de la mano. Una de las cosas, ¿se imagina usted al tremendo Saulo, al orgulloso de Saulo, al seguro de sí mismo de Saulo, que lo tienen que llevar de la manita porque no miraba? ¿Nota usted que la relación con Dios cuando arranca nos hace dependientes de Él? Hasta de la manita se lo llevaron. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Usted sabe que los judíos hacían ayunos? ¿Hacían ayuno los judíos? Él no comió ni bebió. Solo que este ya era un ayuno diferente. Tal vez él todavía no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, pero no comió ni bebió. Lo metieron a un ayuno. ¿Ya se dio cuenta? Y él se hizo caso porque no le quedaba otra. Lo metieron a un cuarto. ¿Usted cree que a estas alturas él estaba confundido? Seguramente. Esos 3 días él haber repasado su vida, haber dicho, bueno, Gamaliel me enseñó mal, porque Gamaliel nunca vio que las profecías apuntaban a Jesús. Porque si yo me hubiera enterado de que las profecías apuntaban a Jesús, yo hubiera ido con Jesús. Pero en lugar de eso fue a su religión. Mucha gente va a su religión los domingos, pero no va a Jesús. Note usted entonces que la intimidad, lo que vamos a ver en los próximos minutos es que la intimidad que él empieza a descubrir acelera los procesos, porque empezó a acelerar los procesos. Una de las cosas que yo creo, hermanos amados, que están aquí y que tal vez el proceso se ha venido deteniendo, es que el Señor anhela que tú y yo entremos a la intimidad porque los procesos se tienen que acelerar. No es posible, hermanos amados, que sigamos con 20, 25 años viviendo y actuando de la manera como lo hacemos. Yo muchos de ustedes los conozco de años. Y muchos de ustedes deberían de estar enseñando la palabra. Muchos de ustedes deberían de estar pastoreando la palabra, hermanos. Dios les ha dado
pero se han quedado con las cosas que Dios les ha dado. La intimidad acelera los procesos. Eso me lo dijeron hoy tempranito. Y si tú te metes en la intimidad con Dios, te van a acelerar, hermano. Mire lo que hicieron con él. Mientras la intimidad acelera los procesos, la religión los detiene y los deforma. Hay un verso en Filipenses 3, por tiempo yo solo lo voy a mencionar, apúntelo y usted lo lee en casa, pero en Filipenses 3, desde el 5, una de las frases que aparece ahí en una de las versiones es que dice Pablo que él tenía confianza en la carne. Está diciendo, tengo confianza en mí mismo. La religión nos hace confiados en nosotros mismos, no en el Señor. Y yo solo le quiero leer lo que él decía, circuncidado, ritos judaicos. La religión tiene ritos. Hermano amado, usted no levante las manos por rito, no dance por rito. Haga todo eso que el Espíritu le permite hacer cuando el Espíritu Santo lo agarra. No es rito. La circuncisión era un rito. Tenía una razón de ser en la ley y él, como judío, fue circuncidado, pero era un rito. Por eso en el mismo capítulo 3 empieza a hablar de que la verdadera circuncisión no es la hecha de manos. Pablo tenía linajes. Hay gente que mira los linajes que tiene, religiosamente hablando. Fariseo, celoso por el judaísmo. Acompáñeme usted a leer lo que dice Gálatas rápidamente. Ese verso sí lo vamos a leer, Gálatas capítulo 1. Gálatas está antes de Efesios. Capítulo 1 y verso 14. Mire lo que dice el apóstol. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Se pasaba de la raya en las tradiciones, porque la religión es tradición. ¿Por qué no celebramos la Navidad? Porque es una tradición religiosa. ¿Por qué no celebramos la Semana Santa? Porque es una tradición religiosa. ¿Por qué no celebramos un montón de cosas que tienen que ver con fiestas? Usted sabe que hay grupos cristianos que les gusta celebrar el Hanukkah. Esa fue una de las preguntas que les hice a los de la Universidad de Lima. Y qué bueno que todos contestaron que no había que celebrarla. Si no, les iba a poner su kipá de una vez. No estamos para celebrar fiestas religiosas. Porque todos los días debería de ser una fiesta del Espíritu si estuviéramos en comunión con Él. ¿Me está entendiendo, hermano? No guardamos días. Nadie te juzgue, dice Colosenses 2, en luna nueva. Nadie te juzgue en días de reposo. Nadie te juzgue en comidas. Así dice Colosenses 2, es enseñanza de este hombre que antes tenía que guardar todas esas cosas, pero le quitaron la religiosidad y le enseñaron, le revelaron, porque la intimidad trae revelación. ¿Quieres revelación? Íntima con Dios. Este hombre buscaba la justicia en la ley. Pero me gusta lo que dice Filipenses, solo vamos a leer Filipenses 3 y verso 8. Capítulo 3 y verso 8. De Filipenses dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. A Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. La antigua versión dice, lo considero como estiércol, a fin de ganar a Cristo. Yo te voy a decir algo.
Si todavía tienes religiosidad evangélica, sacúdetela. Hay religiosidad evangélica, hermano. ¿Sabe qué dice la religiosidad evangélica? Que una persona que se convierte tiene que pasar 6 meses como estudiando para poder bautizarse. Eso lo dice la religiosidad evangélica. La Biblia me dice a mí que cuando una persona se convierte, si realmente recibió al Señor y nació de nuevo, lo único que impide que sea bautizado es que no haya agua. Así bautizaron al carcelero de Filipos, así bautizaron al etíope, así bautizaron a los primeros discípulos. ¿Quién dijo que a los cristianos de estos tiempos hay que pasarlos por una academia, que hay que pasarlos por un instituto, que hay que pasarlos por unos cursos? ¿Quién dijo? Los hombres. Religiosidad evangélica. Y millones lo hacen. Y lo que están evitando es que la primera administración al alma que se da en el bautismo en agua, que puede cambiar y transformar el interior del individuo, de la persona, se detenga. Hay muchos que no pasan esos cursos y no se bautizan. Y están deteniendo todo el proceso de Dios. ¿Por qué? Porque no han ido a ver lo que la revelación de la palabra dice. Saulo se encuentra en el camino de Damasco y empieza a darse cuenta, si volvemos al capítulo 9 de Hechos, que ese Jesús que él no conocía, ese Jesús al que él perseguía, era el que le podía transformar. Y los procesos se aceleran. Note usted que lo primero que Pablo obtiene es revelación. Estudió no sé cuántos años con Gamaliel y no conoció a Dios. En un momento, en una intervención divina, porque hermano, la revelación es una intervención divina. Si usted nació de nuevo, tuvo que tener una intervención divina, no una enseñanza teológica, no que le hayan hablado de las 4 leyes espirituales. Usted tuvo que tener una intervención divina que le reveló quién era Cristo. Y a partir de ahí, de esa revelación primera, nosotros nacemos de nuevo. Como le pasó al apóstol Pablo. Note lo que dice Gálatas capítulo 1. Tenga por ahí Gálatas. Porque Pablo en Gálatas trata de sacar de la religiosidad en la que otra vez habían caído los gálatas. Habiendo empezado por el Espíritu, van ahora a terminar por la carne. Y Pablo estaba tan molesto con los gálatas que les dice, oh gálatas insensatos. Y se acuerda que hay una versión muy fuerte que dice, oh gálatas estúpidos. Habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. 1:12 de Gálatas, ¿qué dice? Pues ni lo recibí de hombre, revelación, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Los íntimos reciben revelación. Los que no son íntimos reciben religión. La revelación cambia. La revelación hizo que este hombre, después de saber quién era Dios, cuando se le identifica a Jesús, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Fue algo rápido, fue algo impactante, fue algo que empezó a acelerar el proceso en el hombre interior de Saulo. La religión solo trabaja afuera. La religión te dice, no chupes. No bebas licor. La religión dice, no mujeres, no mientas. El nuevo nacimiento lo que te dice es, no vas a tomar, ni vas a mujerear, ni vas a mentir, porque te cambiamos naturaleza. Ya ahora tienes la capacidad de no mentir.
Ya ahora tienes la capacidad de agradar a Dios. Ya ahora puedes hacer todo aquello que el Señor espera que hagas. Pero no es un cumplimiento externo, no es un cumplimiento farisaico, no es un cumplimiento donde en la iglesia soy una cosa y afuera soy otra. Porque me cambiaron naturaleza. Soy aquí igual. Como cuando voy en un avión solito y nadie me mira. O viajo a otro país donde nadie me conoce. Pero sigo siendo el mismo. Porque me cambiaron naturaleza. El apóstol Pablo, lo vemos nosotros ahora en el verso 9 de Hechos. Mejor dicho, en el verso 11 del capítulo 9. Póngale ahí una hojita para estar cambiando. Pero fíjese que ahora lo encontramos en el verso 11, que el Señor le empieza a mostrar a este hombre lo que verdaderamente significa orar. ¿Se acuerda que estaba en ayuno? Y según el verso 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Esta oración ya no era la oración religiosa. Ya no era la oración que estaba, hermano, combinada con el rito. Cuando estaba sacando la maestría en teología, llegó un grupo. Como parte del curso, estaba recibiendo el curso de ambos. Y recuerdo que me llamó la atención ver a un grupo de hermanos que yo conocía en un grupo mesiánico. Andaban con kipá, con barba. Habían dejado lo del espíritu por la carne. Y ellos iban a dar una demostración de la cultura judía. Y lo que más me llamó la atención es que había sido invitado el embajador de Israel en Guatemala, que nos dio una conferencia. Y pude ver en gráfico, en tercera dimensión, todos los ritos que un judío normal cada día debe hacer. Me dio mucha tristeza ver a los hermanos que antes los veía yo en el himno, haciendo todas esas cosas físicas. Y cómo las filacterias se las amarraban, cómo se ponían aquí un cuadrito donde se supone que guardan los mandamientos, porque literaliza el judaísmo, que cuando dice guardarás en tu mente este libro de la ley, lo que hacen es que se ponen un rollito ahí con la lectura con un pedacito de la lectura de la Biblia en hebreo y se lo ponen literalmente acá, hacen todo literal, todo físico. Y se ponen su talit y nos mostraron ahí todos los ritos y cuándo lo tienen que hacer, en la mañana, lo tienen que hacer a mediodía, lo tienen que hacer en la tarde. Y yo decía, Señor, qué ritualismo más difícil de cumplir. Porque la religión es ritualismo. Por eso tú no vas a orar en la mañana por rito. Ni siquiera deberías de orar por los alimentos por rito, sino que sientes una necesidad interna de hablar con aquel que le da vida a tu espíritu y le da vida a tu alma y por supuesto le da vida a tu cuerpo. Porque, hermano amado, yo no sé si tú te has puesto a pensar la clase de intimidad que tiene un bebé. No sé si se le llama bebé cuando todavía está adentro, creo que se le llama feto. ¿Feto? Sí. ¿Qué clase de intimidad tendrá un feto unido al cordón umbilical de su mamá que lo alimenta y le transmite vida? Totalmente íntimo, ¿verdad? Las mamás que han dado a luz, porque ningún hombre todavía se ha ganado el $1,000,000. Parece que algunos han intentado hacerlo y parece que lo han hecho de unas formas raras. Pero ¿se imagina usted ese grado de intimidad? Me parece que la intimidad que nosotros deberíamos de tener con Dios es de cordón umbilical. Nosotros deberíamos de recibir a través del cordón umbilical la vida de Cristo.
el alimento de Cristo. Estoy hablando en términos espirituales. Deberíamos de sentirnos totalmente dependientes de Cristo, no de la religión, no de los hombres, de Él. Mucha gente se hace dependiente de un pastor, mucha gente se hace dependiente de un discipulador, se hace dependiente de alguien, pero no se hace dependiente de Cristo. Y el trabajo es que tú dependas de Cristo. Pablo tuvo que hacer eso. Y esos 3 días, ¿usted se imagina qué clase de visitación tendría Saulo esos 3 días? Nos dice la Biblia. Lo cierto es que él oraba. Y yo no sé si había tenido visiones antes, pero los procesos en esa intimidad que él estaba teniendo en esos 3 días se aceleraban. Estaba orando. Y dice el verso 2, y ha visto en una visión. Cuando se ayuna, cuando se ora, hay visiones. Los médicos van a decir que porque se ayuna y porque se ora, el cerebro va a tener problemas químicos y van a haber alucinaciones. Eso es lo que los médicos dirían. Para dar una respuesta probablemente de tipo material. Pero en realidad, Pablo tuvo una visión y ¿sabe qué vio? A Ananías, un discípulo íntimo de Cristo. Porque note usted, en el verso 10 dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, solo aquí aparece, y le dijo, y dice, y el Señor le dijo en una visión, Ananías también tenía visiones. Saulo tenía apenas un ratito de convertido y tenía visiones. Usted y yo podemos haber pasado 20, 30 años y todavía no tener visiones. ¿Qué estará sucediendo con nosotros? O quizás las tuvimos al principio y se nos olvidó. Es que ahora nos han cambiado las visiones por las visiones humanas. Ahora los ministros nos transmiten la visión de ser ricos, de ser millonarios. Nos transmiten la visión de ser grandes personas en la tierra. Pero por eso ya no hay visiones de Dios. Pero sí hay visiones humanas. La religión nos puede distorsionar lo que el Espíritu quiere hacer. Y dice, Ananías, y cómo me gusta esto, porque es como responde un íntimo. Heme aquí, Señor. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a decirle a sus órdenes al Señor? Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Saulo está orando y ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías. ¿Usted sabe cómo puse yo acá? La experiencia de 2 que buscan la intimidad con Dios. Uno estaba orando en un lugar de Damasco y otro estaba orando en otro lugar y los 2 tenían la misma visión. Qué tremendo, ¿no? Saulo estaba viendo en visión que un hombre le estaban adelantando el futuro. Yo me imagino que nosotros quisiéramos una visión donde nos adelantaran el futuro y diríamos, mire, por favor, dígame si va a ganar el Barcelona el campeonato de España. Para poder yo hacer una apuesta y entonces volverme millonario. Pero a Saulo le estaban adelantando el futuro. Le estaban diciendo quién era el hombre, cómo era el hombre, cómo se llamaba el hombre. Hermanos amados, cuando nosotros empecemos a tener de ese tipo de experiencias, buscando la intimidad con Dios, la vida nos va a cambiar. Y nos vamos a sacar el abrigo religioso. Hoy en día la gente hay que decirle casi, por favor venga a la iglesia. Le voy a poner un hotel que quede cerca de su casa para que oiga la palabra. Lo voy a ir a traer a su casa, le voy a pagar la gasolina para que vaya. Por favor, venga. Porque no hay experiencias porque no es el hombre el que tiene que convencer, hermanos. Una vez tenemos experiencias con Dios, no estamos poniendo ningún tipo de pretextos para no meternos con Dios. ¿Aló?
Hasta mi esposa se me quedó viendo así feíto. Porque cuando se exhorta, todo mundo se molesta. Pero note usted, esas experiencias con Dios produjeron en Ananías y produjeron en Saulo obediencia. ¿Qué quieres que yo haga? Y los procesos se aceleran porque notamos nosotros que ese hombre, aunque tenía dependencia con Dios, no muy quería ir porque sabía quién era Saulo y creía, por supuesto, que tal vez estaba mintiendo. Ananías respondió al Señor en el verso 13, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad. Dejemos el verso 14. Pero el Señor le dijo, ve, ¿sabe qué me gusta a mí? Que cuando el Señor sabe que tiene un discípulo y dice que se llamaba Ananías, un discípulo, usted de una vez por todas tiene que saber lo que es un discípulo. El lenguaje para un discípulo es imperativo. El Señor nunca le habla a un discípulo y le dice, por favor, hermanito, ¿me podría hacer usted la campaña de poder hacer tal cosa? ¿Cómo fue que le dijo Jesús a Ananías? Ve, porque se estaba poniendo retrechero. Así como nos ponemos nosotros. Eso es imperativo. Ir, hacer, orar para que no caigas en tentación. Ahora, esa clase de evangelio ya no se predica. Le dije a usted que las iglesias solo falta en estos tiempos que tengan su sistema de servicio al cliente tipo Disney. ¿Cómo se siente usted en Disney? Claro, le sacan sus $45. ¿Cómo se siente usted en Disney? Súper, ¿verdad? Porque todo Disney está diseñado para que usted se sienta bien. Hermano amado, la iglesia no es Disney. Y la iglesia no es para que se sienta bien usted. Contrario a todo lo que usted pueda pensar, la iglesia es para que usted encuentre un lugar, encuentre a personas que piensen como usted y que se dispongan a hacer la obra de Dios donde Él quiere que nosotros la hagamos. Dice, ve porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, cuando hay intimidad, puede haber sufrimiento. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Hermanos amados, ¿usted sabe que el cristianismo implica sufrimiento? ¿Sabe por qué se vacían las iglesias donde se predica el verdadero evangelio y se llenan las iglesias donde no lo predican como está en la Biblia? Porque al hombre no le gusta sufrir. ¿Será que esto era exclusivamente para el apóstol Pablo o también tiene que ver para nosotros? Cuando hay intimidad con Dios y Él te pide obediencia, vas a tener que dejar cosas que no quieres dejar. Vas a tener que tomar decisiones que te van a traer alguna clase de sufrimiento. Y en el caso de este hombre, que era un íntimo de Dios, yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Será que Dios estaba vengando de él porque había matado cristianos? No, es que el verdadero cristianismo, el fundador del cristianismo, el que vino a poner, hermano, la pauta, fue uno que murió por nosotros. Y se nos dice en los evangelios que si hicieron eso del árbol verde, ¿qué no harán de las ramas secas? Y nosotros somos las ramas secas. Un evangelio así asusta, ¿no? Un evangelio así, mejor, me gusta mejor el otro. Sin demandas. Bien bonitío. Donde el ministro dice, sí, tú te puedes tomar tu copita de vino. Sí, si te gusta la cerveza, amén, éntrale a la cerveza. Por eso a los jóvenes, les gusta bailar jóvenes, no importa, les ponemos música
del mundo con letra cristiana y échense la gran parrandeada. Y yo he visto a los jóvenes cristianos echarse la gran parrandeada. Lo que le gusta al cliente, eso es lo que hoy se está trasladando, porque no hay intimidad con Dios. Lo que hay es apenas una rosa, un rozoncito. Yo quiero estar cerca de Cristo, pero no mucho usted. Es que yo no quiero ser fanático. Esto no es fanatismo. Déjeme tratar de terminar, hermano. Fíjese que qué llamativo es ver cómo, cuando Ananías en el verso 17 dice, fue y entró en la casa. Mire cómo se aceleran los procesos, porque en 3 días Saulo hicieron un proceso tan tremendo en él, que deberían de hacer los procesos y nosotros deberíamos de saber cómo vamos. Dice, después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde tú ibas o donde venías. Me ha enviado para que recobres la vista. Le puso las manos y los milagros sucedieron. Recibió la vista. Y seas lleno del Espíritu Santo. Fue bautizado con el Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas. Mire qué llamativo. Usted no se ha puesto a pensar qué significaba eso de que literalmente le cayeran como escamas, algo material. Parece una ministración, ¿verdad?, que le hicieron a este hombre. Y recobró la vista y se levantó y fue bautizado en agua. Por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y mire lo que dice el verso 20. No fue a un instituto bíblico. Habían pasado 3 días y algunos días que estuvo con los discípulos. ¿Y qué dice el verso 20? Y al dice, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y eso le costó casi la vida. Yo termino. Gálatas capítulo 2, verso 20. Pablo empezó a servir. Lo hizo con valentía. Lo más tremendo es que tuvo un discipulado con Cristo, con el Cristo resucitado a solas. Después de escapar de Damasco, de Jerusalén y llegar a Tarso, parece ser que se fue a un discipulado a Arabia. Y ahí como que el Señor lo tuvo enseñándole un discipulado personal, porque la intimidad con Dios te permite discipulados personales. Y este hombre en todo su recorrido tuvo experiencias tan tremendas que dice que subió al 3er cielo. Fue llevado al paraíso por su nivel de intimidad. Hermano amado, yo creo que eso se puede dar ahora. ¿En el cuerpo o fuera del cuerpo? ¿Nota usted cómo Pablo podía tener tal experiencia con Dios que aunque no sabía si era en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero lo llevaban al 3er cielo? ¿Se imagina un tour de esos, hermano? Mire, usted que quisiera ir a Israel o a Europa o al Asia, que está ahorrando para su viaje alguna vez en la vida, para saltar el charco, ¿no le gustaría un tour al 3er cielo? ¿Cómo regresaría usted? No lo aguantaríamos. Diríamos que es un fanático. Diríamos que se volvió místico. Diríamos que se le fue un tornillo, porque usted no acabaría de hablar de lo que vio allá arriba. Por eso la intimidad con Dios nos puede traer tremendas experiencias, hasta llegar a lo que yo llamo una entrega total. ¿Qué dice el apóstol en el capítulo 2 y verso 20? Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive,
sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Uno que está en intimidad con Dios entiende la entrega de Cristo y en consecuencia se entrega a Él. ¿Tú te imaginas, hermano, cuando nosotros nos entreguemos? Algunos van a tener que entregar trabajos. Algunos van a tener que entregar tiempo. Otros van a tener que entregar dinero, que es lo que más cuesta sacar. Los cristianos dan tiempo, pero no dan dinero. Yo no sé qué es lo que Dios va a querer que nosotros entreguemos. Pero Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Podrá decir ustedes? Ya no vivo yo. Vamos caminando hacia eso. Pero ¿sabe qué lo hace fácil? Algo que se ve tan difícil cuando lo vemos en la carne es la intimidad con Dios. ¿No cree que esta mañana podría ser una buena mañana en la que nosotros le dijéramos al Señor de una vez por todas que nos dé una probadita? Una probadita de lo que es estar en comunión con Él y en la intimidad con Él. Y que nos seduzca para que no querramos otra cosa. Como prioridad, por lo menos, que estar metido con Él. ¿No cree que sería una buena mañana para decirle, Señor, yo no quiero venir al templo y salir como vine? Pero es más, al templo vienes el domingo. Señor, yo no quiero otro lunes descolorido, donde me la paso, Señor, levantándome temprano, corriendo por todos lados para ganarme el pan y el de mi familia. Y llega la noche, Señor, y lo que quedó de ese lunes fue solo actividad, trabajo, cansancio, molestia, tráfico. Y llegó el martes y otra dosis igual. Sino yo quiero, Señor, un lunes donde, aunque el tiempo es corto, yo me encuentre contigo y eso me cambie mi día. Yo me meta en el lugar secreto. Quizá me tenga que levantar más temprano para hacerlo. Quizá me tenga que acostar más tarde para hacerlo. Pero lo que yo encuentro en la intimidad contigo me está cambiando la vida. Está cambiando a mi familia. Está cambiando a mis hijos. Saulo cambió en 3 días porque se encontró con el que cambia. Saulo empezó la gran aventura con Dios. Que nuestros jóvenes que se aburren de la iglesia empiecen a ver que en nosotros está pasando algo, que estamos cambiando, que nos están transformando, que nuestro carácter. ¿Usted se imagina un hombre
que tuvo las agallas de cuidar la ropa de los que estaban matando a Esteban, compartiendo el mismo crimen. ¿Cómo era su carácter? Seguro de sí mismo. Miraba a los gentiles como animales. Ese era Saulo. Y el Señor se le aparece y lo hace predicador de los gentiles, de los perros. Por eso la intimidad con Dios nos transforma, hermanos. Por favor, ya no vengas al templo solo con la mentalidad de marcar una tarjeta de asistencia que satisfaga tu conciencia religiosa. Ven al templo, pero vive mejor en casa, con la expectativa: Señor, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué es lo que tienes para mí hoy? ¿A quién conoceré hoy? ¿Qué palabra me darás para esa persona? ¿Qué experiencia nueva voy a tener? Que algo empiece a generar una expectativa interna cada día. Que tú puedas observar que tu carácter es transformado, tus actitudes, que verdaderamente se está revolucionando tu ser de adentro para afuera. Que los últimos 20 años religiosos ya te aburrieron, pero que los próximos días, los próximos meses, los próximos años, si el Señor retarda su venida, sean los más maravillosos, los más emocionantes. Hermano amado, la relación con Cristo debería de ser emocionante, tan emocionante que no busquemos otra cosa. Padre, en esta mañana yo te suplico que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, los sacuda. Si tú te tienes que aparecer a alguien que cree conocerte, aparécete, Señor. Si hay necesidad que tengamos que bajar del caballo, Señor, hazlo. Hazlo. Pero queremos conocerte más a ti. Queremos tener revelación. Queremos, Señor, que las verdades de tu palabra sean reales. Que las experiencias de los íntimos que hemos visto también sean las nuestras. Por favor, enséñanos a orar. Enséñanos a buscarte, a derramarnos y a meternos contigo en la intimidad. Bendice, Señor, a tu pueblo en este lugar. Bendice a tu pueblo en los diferentes lugares donde se están reuniendo. Y que tu palabra, tu Santo Espíritu, nos despierte a una experiencia viva. Sí, Señor. ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Oh, sí, Señor Jesús.